Bien, gracias por permanecer con nosotros. Señores, miren, en ocasiones uno ve algunos modismos, algunas manifestaciones y transformaciones que se dan en nuestra sociedad y uno no la alcanza a entender. En el día de ayer yo tuve la oportunidad de conversar con un agente de la policía de esto que dentro de la institución, aún sin tener rango alto, saben buscarse su dinero. Porque son personas corruptas, son personas extorsionadoras. Y ayer planteaba él una situación en un círculo muy cerrado, en el cual él habló libremente y yo tuve la oportunidad de escuchar parte de lo que decía con relación a la baja que ha tenido la delincuencia en los últimos días. Y él decía que esa merma que ha tenido la delincuencia no es al azar. Él fue a visitar algunos de esos lugares donde él puede extorsionar personas en búsqueda de dinero, porque estamos, según él, en una época donde hay que pintar la casa, hay que buscar esto y lo otro, y fue en busca de sus incrementos para extorsionar a los denominados chisperos, y me dice que se encontró con un panorama en los sectores de vivienda, en los guandules y en parte de San Isidro. Y dice que con el fenómeno que se encontró es que la mayoría de esos jóvenes se habían ido del país, que estaban agotando la ruta de Guatemala, México, Estados Unidos. Y hablaba inclusive de los montos que hay que pagar, que es un estimado de $25,000, pero que ellos han entendido que esa es una ruta segura, una ruta donde no tiene tanta vista. Y yo muchas veces digo que la pobreza del ser humano está en su mente. Y me pongo a calcular y pienso que si yo no hubiese sido abogado, ni hubiese sido periodista, con la suma de 300,000 pesos o 300,000 y algo que hace lo que ellos tienen que pagar para irse ilegal y exponerse a que violen no solo a las mujeres, sino a los hombres también, que se ven objeto de mucha humillación. Con una cantidad, si yo trato de emprender un negocito en mi país, yo pienso que con eso hasta una camioneta saco yo y me pongo a vender plátano o me invento cualquier negocio de comida. Porque al fin y al cabo, cuando uno llegue a esos destinos allá, en condición de ilegal, el trabajo que va a tener que realizar allá es un trabajo
de inmigrante indocumentado, parecido al que ejercen personas que vienen de otros países. Y si usted se pone a ver el trabajo de la albañilería, aquí no se paga barato, porque yo brego con muchos clientes y se ganan más de 1,000 pesos diarios por ajuste. Déjenme decirle que usted busca un empleo en un hospital o en cualquier dependencia del Estado como médico o abogado y va a ganar menos que lo que gana un albañil, porque un trabajo de mucha fortaleza. Entonces, para yo irme a trabajar a un país extranjero, pues trabajo en el mío con un salario digno. La diferencia que hay es la siguiente, para que ustedes vean lo que yo les digo, que la pobreza está en la mentalidad de la persona. Ustedes buscan cualquier dominicano que vive en los Estados Unidos, que por lo regular los trabajos que realizan son rudimentarios, y se pone a calcular lo que ellos se ganan en un mes aquí y lo que se gana un albañil, y se puede dar el caso que el albañil gane mucho más dinero que lo que gana ese señor en los Estados Unidos. Lo que sucede es que él calcula que como está en su condición de inmigrante y que tiene deseo de retornar en alguna ocasión a su patria, el dinero que se gana allá lo administra bien, porque allá se gasta mucho dinero también en los Estados Unidos, y trata de ahorrarse la mayor cantidad de personas, de dinero. Y ustedes ven que muchos de esos dominicanos que traen ciertas cantidades de dólares aquí cuando vienen cada año, echan un año entero trabajando, ahorrando y no toman ni siquiera. Y vienen a compartir aquí. Usted lo ve que vienen con qué sé yo cuántos dólares. Ahora bien, si usted aquí viviera una vida igual que como ellos la viven allá, con la misma característica y con el mismo criterio de ahorrarse su dinero, es muy probable que usted aquí pueda ahorrar incluso mucho más dinero que allá. Eso es así. Sin embargo, nosotros estamos perdiendo la mano de obra dominicana, nuestros jóvenes que son materiales valiosos, están teniendo que emigrar a otros países y nosotros lo estamos cambiando por indocumentados de otra cultura, que son los que aquí realizan el trabajo que debieran de realizar nuestros jóvenes. Entonces, muchos de ellos en una acción que para nada yo justifico, cometen acciones vandálicas. Muchas veces para juntar este dinero y poderse ir a los Estados Unidos. Y yo pienso que cada dominicano que sale de nuestro país a playa extranjera en condición de ilegal para someterse a una explotación laboral en otro país, constituye, independientemente de que mande remesa para el país, constituye un revés para nosotros los dominicanos. Yo creo que lo que el Estado dominicano debe de hacer es reunirse con el sector empresarial, que nosotros hagamos una mesa redonda y podamos plasmar
los problemas más sentidos de nuestra sociedad y que digamos, vamos a humanizar las condiciones laborales, vamos a tratar de conseguir que nuestros connacionales puedan vivir en su país con una vida digna, devengando unos salarios acorde a lo que demandan los nuevos tiempos, aunque para ello sea necesario que el sector empresarial, que ha dado muestra de ser bastante avaro, trate de desprenderse un poco de las ganancias que tiene. Porque al fin y al cabo, cuando nosotros nos ponemos a analizar la espiral de violencia y de inseguridad que crece en el país, aquellos que tienen hijos jóvenes, que tienen que salir a la calle, que tienen que estudiar en las universidades, también tienen hondas preocupaciones por la seguridad de sus hijos. Entonces, señores, vamos a tratar, como dice el refranero, de cargar ese muerto de la miseria, cada uno por un canto. Estado, empresario, trabajadores y sectores sociales, para que la carga sea un poquito más ligera. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, no cabe dudas de que nosotros vivimos en un país especial, un país espectacular. Hoy estuve conversando con una colega, una abogada, amiga en el tribunal, y ella me dijo que en la Charles de Gaulle, con autopista Las Américas, en el día de ayer, un enajenado mental le tiró mucha soja en el cristal de su vehículo donde ella iba transitando, que milagrosamente no lo chocó. Entonces, nosotros vimos la muerte de Joel Cabrera Espino por la piedra que fue lanzada desde el elevado de la 27 de febrero, presuntamente por un enajenado mental, y de repente empezamos a escuchar mucha historia de esa naturaleza, porque las autoridades que habían recibido informaciones similares no le habían prestado la atención, y esa es la verdad. Pero en este espacio yo agarré uno de los programas y hice alusión de al menos unos 10 lugares donde habían locos sueltos haciendo una serie de tropelías. Pero nadie se dignaba en hacerle caso a nada de eso. Pero ¿qué resulta? Que al suceder este acontecimiento que ha conmocionado a la población, entonces las personas empiezan a hablar, y resulta que dentro de esas estadísticas, el director de comunicaciones de la policía, Diego Pesqueira, dijo que por la ecológica también hay unos 4 vehículos que fueron impactados por piedra, por enajenados mentales.
pero que los choferes simplemente se dedicaban a solicitarle al seguro el pago de esos cristales y no ponían denuncia en la policía. Entonces, fíjense ahora cómo ha salido a flote todo este problema y una andanada de personas pidiéndole al Estado buscar soluciones con los enajenados mentales, que yo entiendo que es correcto y que debe de hacerse. Pero primero, ha sucedido eso. Lo mismo ocurre con algunas mujeres que han hecho denuncia de que han sido víctimas de violencia doméstica, que cuelgan video y le piden a las autoridades la intervención, pero nadie interviene. Pero cuando se produce el asesinato, entonces empieza la persona a decir una serie de cosas y se tratan de hacer lo correctivo del lugar. Pero lo grande del caso es que situaciones como esta, que son problemas de salud pública, porque se trata de enajenados mentales más que de la policía, son tratados alegremente y a veces hasta con tinte político. Y yo no entiendo cómo es que somos, porque quienes mismos ahora hablan y le quieren dar un tinte político eran los mismos que estaban cuando ocurrió un accidente que se habló de una sustracción de órganos y que en busca de esa joven, si no me es infiel la memoria, no sé, creo que se llamaba Carla Maciel, algo así, que buscando el supuesto cadáver de eso, se encontraron con 3 más que no se habían denunciado. Emily se llamaba, ok, Emily, me aclara aquí que se llamaba Emily. Buscando eso, encontraron 3 más que los familiares ni siquiera había hecho la denuncia. Entonces yo creo que nosotros como sociedad debemos de tener un papel un tanto más activo, un poco más activo en todos los renglones. Miren, le voy a cambiar de tema para ponerle un ejemplo. Aquí nosotros decimos que la delincuencia tiene acorralada a la sociedad dominicana. Bueno, pues el gobierno ha venido haciendo un esfuerzo sobre todo por preparar a una policía especializada para combatir el crimen. En Los Alcarrizos se produjo lo que yo pudiera considerar como un verdadero intercambio de disparos. Porque a veces uno dice un intercambio de disparos y ve que solo mueren civiles. Pero en esta ocasión no. Hubo baja de parte y parte, de agentes de la policía y también de civiles. Porque la verdad es que la delincuencia, tal y como había dicho en una ocasión el jefe de la policía, que iba a ser enfrentada en el terreno que ellos quisieran, todo parece indicar que sí, porque son muchos los delincuentes que están cayendo, lamentablemente. Porque nosotros no debemos regodearnos ni sentirnos orgullosos de la muerte de ningún ser humano, sobre todo de aquellos que probablemente tienen esa inconducta, porque quienes han estado manejando en la historia del país los recursos públicos, lo han manejado como si fuera una pulpería suya, llevándose todos los beneficios y echándoselo al bolsillo. Y es lo que ha traído probablemente la falta de educación y de formación que nosotros tenemos. Yo quisiera saber si el señor director tiene
algunas de las imágenes de lo que sucedió en los Alcarrizos, porque se habla de un intercambio de disparos, un fuego cruzado que duró alrededor de una media hora, para que nos ayude con las imágenes. Y mucha gente quiere decir, dice, bueno, pero que esa violencia y esos intercambios de disparos solo se da en los sectores pobres, en los sectores más carenciados. Eso es una violación a los derechos humanos, tal o cual cosa. Pero déjenme yo decirles, señores, es que difícilmente ustedes puedan ver a una persona que viva en un sector de personas ricas con hijos que anden en las calles asaltando, quitando carteras para sobrevivir, porque eso tienen asegurada su vida. Lo que sucede en la mayoría de los casos en las altas sociedades aquí con la persona que tiene mucho dinero es que los hijos pueden caer en grado de adicción, pero tienen tanto dinero que ellos le dan para que ellos puedan satisfacer el vicio que ellos tienen sin ningún tipo de problema, o para que alguien de un sector muy populoso entonces le haga el delivery y se la lleve allá. Es difícil que un hijo de una persona pudiente se vaya a desplazar de los lados del mercado por la 42, de ahí, del Capotillo o para cualquier otro lugar a buscar cualquier tipo de droga, pues eso se lo llevan. Mírenlo ahí, señores. Vicrín y unos tigres ahí. ¿Y el Doria dónde está? En la cafetería. ¿El tranco? Al lado. Mataron uno ahí ahora. Ay, yo mi corazón me está matando. No, está uno ahí muerto ahí. Mira, 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 mira. No, pero Señor Jesús. Ustedes vieron ahí. Entonces les digo, señores, les reitero que es difícil que ustedes encuentren un hijo de una persona rica en la calle teniendo que salir a buscar eso, se la proporcionan ellos mismos. Y por eso es que situaciones como esa se dan en nuestros sectores. Y yo le voy a reiterar una vez más, porque nosotros aquí siempre que tratamos un tema, decimos que no solo planteamos el tema como tal, sino también que propiciamos y damos algunas soluciones. De lo que ustedes pueden estar seguros es que los agentes de la dirección tienen claramente los lugares donde la gente vende estupefacientes, y que uno de los métodos más idóneos sería, bueno, que esos agentes de la policía que viven por ahí y no hacen nada, cancelarlo o someterlo junto con el que atrapen por ahí. Y ustedes verán que hay una solución a esos problemas. Porque el tema que se da es el siguiente, que en un país donde hay tanta pobreza como el nuestro, donde hay tantas deficiencias, el que opera el negocio de las drogas es una persona que, para garantizar niveles de impunidad, como se trata de un negocio tan rentable, por lo regular boronea. Cuando se muere alguien por ahí, que la familia tiene la mano en la cabeza, que muchas veces no está llorando solo el muerto, sino la impotencia de no poderlo enterrar, se aparece el que tiene el negocio de la droga y le compra la carne y dice, le preocúpese, y le hace el sepelio. Entonces los familiares quedan agradecidos con esa persona. Pero de igual manera, señores, esa persona, como se trata de un negocio que genera tanto dinero, también garantiza lo que no puede hacer la Policía Nacional, que es la tranquilidad del sector. ¿O ustedes creen
que cuando uno de esos verdugos que tiene esos puntos de droga en un lugar determinado, alguien va y dice, y lo asaltan, y le quitan el dinero, le quitan la cadena, le quitan todo, y va donde ese vendedor y le dice, fulano, ¿y cómo es esto? Yo vine donde ti a comprarte eso, y ahí en la entrada me atracaron y me quitaron el arma de fuego, me quitaron la cadena y me quitaron el dinero que yo tenía. ¿Qué ustedes creen que sucede? Que el que opera el negocio de la droga ahí se reúne con su gente y le dice, miren, averígüenme quién hizo eso. Y yo quiero todo esto aquí. Porque eso, yo llegué a verlo en el sector donde vivía. Que a un señor lo atracaron y el que operaba el punto de droga dijo que le den todo y hay que eso no aparezca para que ustedes vean. Y al rato estaba todo ahí. Y la policía no hace eso, porque ellos tienen el control de todo el que entra y sale. Y es por eso que resulta tan complicado aquí terminar con el tema de consumo de droga. Eso no se acaba fácil. Y sobre todo, cuando nosotros tenemos noticias como la que se destaca y se ha hablado mucho en el día de hoy, cambiando ya de tema, de que el 82% de los niños que están en tercero de la primaria no saben leer ni saben interpretar lo que han leído. Un 82% de esos niños. ¿Y ustedes creen que nosotros con unos niveles de educación tan bajos como lo que exhibe el país, podemos salir hacia adelante? Una educación completamente fallida, en unos tiempos donde nunca se había aportado tanto dinero. Y es lo que yo quiero decirle a muchos o a muchas de las personas que hoy están en la oposición y que usted lo oye haciendo una serie de críticas que el sistema educativo aquí no ha avanzado porque se implementó un 4% y no hay un solo ministro de educación que haya salido con las manos limpias y la frente en alta. Todos han sido señalados. Todos tienen el listón negro detrás de sus espaldas, acusados de corrupción. Que diga uno, que levante la mano y diga, mira, yo salí de ahí y salí sin cuestionamiento, con mi frente en alta, del deber cumplido. Todas las denuncias que se han hecho en base a los ministros de educación tienen que ver con el mal manejo de los recursos que han manejado. Porque el Ministerio de Educación tiene un sistema parecido al de las puertas giratorias, que uno entra como ministro y cuando da la vuelta sale como candidato presidencial. Y lo que se ha dicho de todo el que ha pasado por ahí son cosas non santas. Y que si el Ministerio Público se emplea a fondo
pudiera encontrar muchos vestigios de corrupción y tener encarcelado a esos ministros que han pasado por ahí. ¿Y de qué manera, señores, es que nosotros podemos avanzar si no controlamos ese malestar de la corrupción? Yo le voy a decir algo. El presidente Luis Abinader ha dado un paso al frente para el combate y la lucha en contra de la corrupción. Ha dicho, quisiera que de manera constitucional se establezca la figura del Ministerio Público Independiente, que no dependa nada más de la voluntad de un presidente tener un Ministerio Público Independiente. Esa es una medida que todos debemos respaldar. Y eso no significa que lo que se ha iniciado como lucha y combate a la corrupción tenga que quedarse ahí. No, tiene que seguir adelante. Y cuando el presidente Luis Abinader concluya su periodo como presidente de la República, si se reelige nuevamente y le quedan unos 4 años más, debe seguir profundizando. Y ojalá que cuando él salga de la presidencia, el que lo suceda sea más garantista que él de la lucha en contra de la corrupción, y que todo el que haya cometido actos corruptos dentro de su gobierno también sea enjuiciado. Nosotros no podemos dar ni siquiera un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso. Es adelante que tenemos que seguir en cuanto a la base de la democracia, en cuanto a la base de la lucha de la corrupción. Todo el que haya cometido un acto de corrupción, no importa que sea de este gobierno, no importa que sea del pasado, debe ser sentado en el banquillo de los acusados. No más impunidad en la República Dominicana. No más corrupción. Nosotros tenemos que seguir hacia adelante. Y aquella persona que ya han estado en el poder y lo único que han hecho es abonar la corrupción con el manto de la impunidad, que no piensen que esta sociedad dominicana le va a perdonar esos errores del pasado. Brevemente, señores, vamos a decirle, cambiando de tema, que en el día de hoy continúa el béisbol de invierno y que tenemos 3 partidos. El conjunto de los Gigantes va a visitar al conjunto de los Tigres del Licey, los Leones del Escogido a las Estrellas Orientales y los Toros del Este a las Águilas Cibaeñas. Déjenme decirle que esos 3 equipos que están en los últimos lugares, entiéndase, Toro del Este, Estrellas Orientales y Leones del Escogido, matemáticamente ninguno están eliminados y tienen una lucha intestina que no pueden darse el lujo de perder. Y lo grande del caso es que ellos van a tener que enfrentarse entre sí y ya queda poco por definir el panorama de los 4 equipos que estarán peleando en la serie de semifondo. Señores, por el día de hoy hemos llegado al final. Será mañana, Dios mediante, cuando estaremos
con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Así que, bye bye.